Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre les acompañamos Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y una servidora, Raquel Valerio. Hoy les tenemos 3 temas en el tapete y ellos son los siguientes. El primero es la polémica sobre la medalla de bronce obtenida por Luis Pie, descendiente de haitianos en Río Janeiro. El segundo tema que tenemos hoy es que una semana se caracteriza por casos de delincuencia. La niña Carla Maciel fue violada y descuartizada. Todos los miembros de una familia fueron atracados. En tercero tenemos que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, cerró el mercado de Pueblo Nuevo. Y bien, amigos televidentes, antes de comenzar con estos temas del tapete, vamos a expresar nuestras condolencias con los italianos por el terremoto ocurrido en la ciudad de Amatrice, a 150 kilómetros al norte de Roma. Este terremoto hasta el día de ayer, viernes, había dejado 267 muertos, una inmensa cantidad de destrucción y desolación. Nos solidarizamos con Italia, con ese país con el cual tenemos muy buenas relaciones y su presidente lo ha declarado como estado de emergencia. Nuestras condolencias porque nosotros tenemos muchas amistades allá en Italia y al igual que yo, tanto desde la infancia como en las redes tenemos, creo que ustedes también tienen muchas amistades y creo que tú has visitado Italia en una época, sí. Camelia, de manera que nuestra condolencia para los italianos. Y bien, vamos a entrar en nuestros temas del tapete. Y Priyanka y Camelia, se ha desatado una polémica en torno a el deportista descendiente de haitianos que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se dijo que el señor Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico, le pidió la nacionalidad dominicana al presidente de la Junta Central Electoral porque este figuraba dentro de en la lista de los nacionalizados. En la carta del presidente se halla entregarle un apartamento del Estado. Por otra parte, los haitianos han publicado en diversos medios lo siguiente. Por ejemplo, el periódico Haiti News dice, Luis Pierre, un indocumentado salva a la República Dominicana. Y el periódico Le Nouvelliste lo presentó como una medalla perteneciente a Haití, a los haitianos. ¿Qué podemos decir, Priyanka y Camelia, en relación a este caso, a este padecer? Y si la República Dominicana tiene la necesidad de padecer esta humillación y esta burla. Bueno, Pierre Louis, como es su nombre real, adaptado a la República Dominicana, Luis Pie, nacido en Vallaguana en marzo de 1994, hijo de haitianos, ¿verdad? Porque ha habido mucha disputa en las redes. Su padrastro es dominicano, pero sus padres son de origen haitiano. Muchas opiniones encontradas, tanto de República Dominicana como en Haití. Ya pudo mencionar los diferentes comentarios que se han realizado en periódicos, inclusive de Haití. Pero si hay algo cierto en todo esto, es que esa medalla le pertenece a los dominicanos. ¿Por qué le pertenece a los dominicanos? No por Luis Pie necesariamente, sino porque el Estado Dominicano fue quien pagó ese entrenamiento, fue quien pagó todo el gasto que se realizó para ir a los Juegos de Río. Fue el Estado Dominicano que los pagó, no Haití. Por lo tanto, esa medalla sí pertenece a República Dominicana porque fuimos nosotros quienes pagamos esa medalla. Y quienes lo entrenamos, aunque él sea realmente haitiano, hay que entenderlo. Como lo dice su constitución. Exactamente. Sí, bueno, hay una cosa que me choca. Tú sabes que en las redes, como siempre, se desata una polémica y unas contradicciones, etcétera. Gente que dice que no, que él no es dominicano, otros que sí. Pero el punto es el siguiente. Se nos considera discriminadores también por esa polémica.
Sin embargo, quienes desataron los comentarios fueron los haitianos con las informaciones que fueron publicadas en Haití. En algunos y medios. También en el Twitter de algunas ONG pro haitianas de aquí, de República Dominicana, ellos estaban blandiendo eso como un orgullo, con un orgullo pero mira, un haitiano sí, pero los dominicanos no. Entonces, que se sepa lo siguiente, los dominicanos no podían ganar medallas porque teníamos un ministro de deporte que no hizo su trabajo. Es así. Y que además tuvo favoritismo con los jugadores haitianos. Yo no me refiero particularmente en el caso de Luis Pierre, sino en el caso de las quejas que ha habido en todos estos años, especialmente desde que subió ahí Jaime David, que ya gracias a Dios está fuera de ese ministerio, y esperamos que espero que fuera de todo lo que tiene que ver. Sí, por favor, que descansemos de él un poco. Hubo muchas quejas de que muchas veces los jóvenes dominicanos que iban a jugar en canchas, ya no con fines profesionales, pero con el fin de recreación, pero es ahí donde se forman los futuros atletas. Iban a veces a jugar y resulta que no podían jugar porque el deporte decidió, el Ministerio de Deporte decidió que de tal hora a tal hora iban a jugar los jóvenes haitianos. Entonces, quieren decir como que somos nosotros los que lo discriminamos, pero resulta que no, que ellos se agrupan ellos y además exigen reivindicaciones y el gobierno se lo da. ¿Por qué una cancha multiuso? Los muchachitos dominicanos que van a jugar su béisbol no pueden porque están jugando fútbol, que es el deporte que a ellos les gusta. Pero en fútbol ellos nunca han metido un punto fuera, ni siquiera compitiendo por Haití. Porque la delegación que tiene peor rendimiento en las competencias internacionales es Haití, incluyendo en el deporte de ellos favorito. Claro, no también. Visto las quejas de muchos atletas porque las villas olímpicas donde se le da alojamiento a ciertos atletas dominicanos se les han ido quitando a los dominicanos para entregársela a los haitianos. Nos desplazaron también con muchos de nuestros buenos atletas que en vez de enviar enviaron también un grupo de haitianos a los Juegos de Río. Y el recibimiento que por supuesto le dieron a Luis Pierre, que ni siquiera Félix Sánchez cuando trajo oro se lo dieron en República Dominicana, vallas por doquier en Santo Domingo Este, en el Distrito Nacional, un apartamento que nosotros hemos visto muchísimos atletas dominicanos que viven en la miseria extrema. Una de las jugadoras, de hecho, que fue a Río, su madre para poder sostener a la familia vende todavía helados de fundita en una escuela. Entonces, caramba, es un poco preocupante también que en este ámbito nos hayan no desplazado solamente, sino despojado, como usted estaba diciendo, Camelia, porque es quitándonos todo absolutamente a los dominicanos y dándole paso a los haitianos en todas las generalidades. Sí, y fíjate, también a las reinas del Caribe no se le hizo ningún caso, el sector oficial no les hizo a ellas ni siquiera un agasajo de nada prácticamente, pero yo siempre lo he dicho y lo sostengo, los dominicanos tienen que organizarse por sectores para reclamar sus derechos. ¿Cuáles deportistas le han hecho un reclamo formal al ministerio? Sí, algunos hacen quejas esporádicas a través de los medios, pero ¿quién se ha organizado dentro del sector deportivo nacional para ir con una queja frontal y por las vías legales, ya sea por escrito como sea? Porque tiene que haber un mecanismo por el que se pueda hacer valer los derechos de los dominicanos. Es así. Así es, Camelia y Priyanka. Esperamos que este nuevo ministro pues tome esto de ejemplo y actúe entonces de otra manera, tome esto de ejemplo, ¿verdad? Y actúe. Esperamos que sí. Sí, eso esperamos, es una gran tarea. Sí. Inició de otra forma, pero vamos a ver cómo sí. Y bien, amigos televidentes, Camelia y Priyanka, hemos tenido una semana muy difícil desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. No habíamos salido de la consternación tras el asesinato de Carla Maciel. Esto ha consternado a muchos dominicanos, incluso gracias a que por las redes
varias personas le dieron seguimiento, es que le han tomado más cartas sobre el asunto. Una niña que fue violada y descuartizada. Luego nos enteramos del asesinato de un canadiense octogenario, el quinto extranjero turista asesinado en lo que va de año. Junto con estos casos alarmantes, tenemos la comedia de el ex juez y consejero del Poder Judicial pide asilo al Papa Francisco en la nunciatura por supuesta persecución judicial. Se trata del principal implicado de corrupción del Poder Judicial en el caso de Aguilda. Después de esta comedia de mal gusto, terminó saliendo de la sede diplomática. Camila y Priyanka, ¿qué comentarios le merece a ustedes este hecho? El caso de Carla Maciel es grave. Y es grave porque arrastra un sinnúmero de situaciones que no se van a lanzar directamente a la luz pública, porque es algo que va a conmover directamente a la sociedad. Pero es algo que también viene sucediendo desde hace años. Lo que sucede es que aquí una cosa se va cubriendo con la otra, pero esto no es nuevo. Esto de que roban personas para extraer los órganos, esto no es nuevo. Recuerdo que en 2010 inclusive se publicaron muchísimas fotos de personas que estaban robando niños para extraerle los órganos. En 2004, 2005 también sucedió lo mismo porque hubieron varios escándalos. Fueron cerradas las clínicas en Santo Domingo Este, Integral 1, Integral 2 y el Centro Oncológico Integral o Clínica del Dolor por estos casos. Pero por ejemplo, el viernes la Clínica Integral 1, a pesar de haber sido cerrada, estaba trabajando, estaba dando consultas, estaba haciendo todo su proceso normal. Entonces, ¿dónde están las autoridades para hacer cumplir la ley? O sea, te cierran la clínica y aparte de esto, todavía sigues trabajando, todavía estás irrespetando las leyes. ¿Qué pasa con esta situación? Entonces, el problema de Carla no debe quedar aquí. Después de más de un año desaparecida, aparece su cuerpo, muchísimos días para identificarlo, porque según algunas conversaciones que pude notar en las redes, se supone que también aparecieron otros cuerpos donde apareció el de Carla Maciel. Se supone. Ahora, hay que ver qué dicen las autoridades al respecto, pero este caso no puede quedar así porque está sacudiendo la República Dominicana. Y que en este caso que se cerraron estos centros, el pueblo exige que se le dé una explicación, o sea, porque si lo hicieron es porque tienen prueba de algo. Claro. Si tienen prueba, pues tienen que decir, o sea, porque solamente cierran y no dicen. Que deben salir los responsables, sí, no importa quién sea. Exactamente, así es. Bueno, mira, realmente con lo del tráfico de órganos, las autoridades tienen que aclarar bien el asunto. Yo escuché las declaraciones de un médico, nefrólogo, que habló en un programa de televisión diciendo que realmente como que el tráfico de órganos, hasta cierto punto él tumbaba la teoría, porque él decía que los órganos, para que un órgano pueda funcionar adecuadamente en un paciente, tiene que ser en condiciones muy especiales. Entonces, al parecer, esos cuerpos que aparecen sin órganos, es difícil que hayan sido utilizados para eso. Por ende, yo lo que digo es que hay muchas teorías, especulaciones, etcétera, y sería saludable que las autoridades fundamentaran bien sus argumentos. Y en el caso de las clínicas que han sido intervenidas, debe aclararse muy bien qué es lo que está sucediendo allí. ¿Qué está pasando? Porque podría ser otro tipo de irregularidades. Entonces, eso hace que uno se pregunte si aquí hay un control adecuado de todos los centros que se abren, centros de salud que se abren. ¿Qué está pasando? Esa es la verdadera pregunta. O sea, ¿qué está pasando? Porque hay tantas clínicas que uno no conocía y en fin. El sistema de salud tiene que hacerse cargo de ese asunto y trabajar en coordinación con Interior y Policía, con los organismos de investigación. Así es, y continuando con nuestro programa, Priyanka y Camelia, el mercado de Pueblo Nuevo había sido secuestrado por los indocumentados ilegales haitianos, que en muchos casos hacían sus necesidades en la propia calle. El alcalde, en una demostración de responsabilidad,
decidió cerrarlo a pesar de la protesta de algunos haitianos que se mostraban en rebeldía ante esta decisión de las autoridades. Es una noticia positiva realmente para el pueblo dominicano. ¿Y qué comentarios le merece a ustedes esta acción de este alcalde? Bueno, mira, yo creo que Abelito ha hecho, ha tenido un inicio interesante. Claro, pero hay algo que a mí me preocupa un poco y es saber si él va a poder mantener esa actitud. Porque tenemos que estar claros en lo siguiente: dentro del gobierno, dentro de la clase política nacional, hay actitudes contrapuestas. Todavía existen funcionarios y miembros de la clase política que son nacionalistas y que en un momento determinado sienten la preocupación que siente el pueblo dominicano en sentido general. Pero ustedes ven que muchas veces algunos políticos que tienen digamos, argumentos nacionalistas, eso se cae, porque a veces no es sincero. En el caso de Abel, me parece que sí, que él está interesado en la problemática, él lo ha manifestado desde cuando estaba como legislador. Claro. Pero habría que ver si el gobierno del que él forma parte no le van a trazar línea en sentido contrario. Entonces, y le va a permitir con eso. Pero en realidad, en Santiago particularmente, hay que hacer una labor muy grande de organización urbana, porque justamente hubo una queja hace 2 años en que fueron desalojados buhoneros dominicanos de avenidas importantes de Santiago, precisamente porque se quería limpiar el centro de la ciudad, y a esas personas las ubicaron, le crearon una plaza y todo eso. Y a los 2 días ya estaba lleno de haitianos. Entonces se fueron los buhoneros dominicanos y entonces con los haitianos no los pudieron desalojar, ¿verdad? Entonces en Santiago está sucediendo eso mucho. Los barrios de Santiago, la gente es muy combativa. Ustedes saben que hace años hubo asociaciones de vecinos y eso, que estaban dispuestos a no permitir que se instalaran haitianos allí y pudieron lograr que sacar a algunos indocumentados que estaban ahí. Pero el problema es que se van a otros barrios, porque Santiago es una plaza muy deseada, bueno, tan deseada como Santo Domingo, pero en el Cibao. Yo entiendo que él va a tener que seguir por esa línea si quiere realmente organizar un poco la ciudad. Y lo bueno de todo esto, Camelia, es que viendo en las redes, en Facebook, Twitter y en las demás redes sociales, hemos podido ver que la mayoría, o sea, la mayoría de los comentarios está a favor de Abel Martínez. Claro que sí. Y muchos de los, o sea, los nacionalistas, los defensores de la patria, dicen que lo van a apoyar. O sea, si él ve el apoyo también del pueblo, yo dudo que él pueda, o sea, no resistir. Exactamente. Medidas como esta que favorecen a nuestro país, hay que apoyarlas, porque la verdad que tenemos un descontrol total en el país completo, no solamente Santiago. Así que a estos legisladores, a estos alcaldes que desean hacer algo y luchar a favor de nuestro país, de nuestros pueblos, realmente hay que apoyarlos. Y de corazón los felicitamos. Claro. Sí, y hablando de esto, de apoyo a la patria y de un arduo trabajo, hay que mencionar algo, Camelia y Priyanka, que los grupos nacionalistas de Moca se han organizado, de tu pueblo Moca, por cierto. Sí, nuestro amigo Ramón López nos ha dicho, justamente en el viaje que sostuvimos, que fuimos a Dajabón, que fuimos al cerro de Capotillo, él nos ha dicho que la fórmula es obligar al gobierno a cumplir con sus propias leyes. Han hecho respetar, o sea, el 80-20, o sea, el 80% de los trabajadores que sean realmente dominicanos, que cualquier obra del Estado o sector privado sea de mano de obra dominicana. Han organizado el registro y han paralizado obras que no cumplen con la ley, incluso han ido a tribunales. Creemos que es un ejemplo positivo y que debe ser imitado en todas las provincias. Así que invitamos a todos los dominicanos que nos escuchan a que nos comuniquen sus experiencias positivas. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta noticia realmente? Mira, yo felicito esa iniciativa de los mocanos. Y siempre he dicho que si en todas las provincias nos pusiéramos a uno y lucháramos todos, nosotros podemos lograrlo. Porque lo que sucede, a veces nosotros nos enfocamos demasiado en las autoridades, en el gobierno, pero realmente, ¿qué hacemos nosotros para hacer el cambio?
¿Qué hacemos nosotros por nuestro país? Claro que sí. ¿Qué aportamos nosotros a la sociedad? Eso es como las personas que se quejan demasiado por la basura, que la alcaldía no recoge la basura, pero usted vive tirando basura en las calles. Entonces, ¿es usted el ciudadano adecuado para reclamar y quejarse? Entonces, como dice el artículo 135 del Código de Trabajo, que menciona que el 80% por lo menos del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos, que es exactamente lo que están exigiendo estos grupos de Moca, deberíamos exigirlos todos. Claro que sí, yo siempre he abogado por eso, ¿no? Y aquí en Santo Domingo ustedes saben que hay algunos gremios de la construcción que han logrado justamente llevar a tribunales y ganar causas en ese sentido. Sin embargo, hay algo que quiero decir. Aparentemente esa información positiva solamente se refiere al sector de la construcción. Es lamentablemente. Yo espero y deseo que los mocanos se decidan también en el campo, porque fíjate, en el campo dominicano nunca hubo ilegales, eso no se conocía, eso es de unos años para acá, pero yo espero que los campesinos, los agricultores dominicanos se decidan también se unifiquen y sigan el ejemplo de los obreros de la construcción de Moca. Para que ellos reclamen volver al campo y que pidan mejores condiciones de trabajo. Incluso también en el viaje que dimos a Dajabón, hubo también una compañera que es arquitecta, ¿verdad? También ella puso la queja y se mostró también dispuesta a colaborar, y acordamos de ver cómo nos reuníamos también con los arquitectos para que ellos puedan de alguna manera también organizarse, colaborar con nosotros, para que también ellos, como están dentro de ese campo con los ingenieros en la construcción, también contribuyan. Exacto, sí. Y bien, amigos televidentes, nos vamos ahora a un pequeño corte, y cuando regresemos tendremos con nosotros a nuestro invitado permanente, al historiador Manuel Núñez, con el tema Sin rumbo, sin ideales, sin voluntad de defenderse. Así que manténgase en sintonía con nosotros aquí en Encuentro con la Soberanía. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Bien, amigos televidentes, hemos llegado a la segunda parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Y tenemos, como siempre, a nuestro invitado permanente. Él es el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel Núñez, a tu programa de siempre. Gracias por estar con nosotros. Y antes de entrar al tema del artículo que tú siempre escribes, vamos a comentar algo que ocurrió justamente ayer viernes en la Cancillería. Aquí fue una conferencia que diera el señor Prensky, quien fue su portavoz en una de las emisoras radiales, fue Juan Valdés, presidente de profesores de inglés. Y el tema se trataba de lo nativo digital. ¿Podrías tú, como editor, como profesor, como literato, escritor, historiador, hablarnos un poco acerca de en qué consistió esta conferencia? Bueno, realmente es una conferencia que ha ido promoviendo el señor José Laluz, que es diputado actualmente, y en la cual esencialmente se está presentando la tecnología como la única fórmula para acceder al conocimiento. Yo pienso que en este país ha habido una especie de ver la tecnología como un talismán, como una especie de Santa Santorum de todas las soluciones, creyendo que bastaría con introducir computadoras, laptops, pantallas electrónicas en las escuelas para modificar el comportamiento cultural de los dominicanos. Yo pienso que eso tiene algo de verdad, pero no es exactamente así, porque realmente la tecnología sigue siendo un instrumento que ayuda al conocimiento, que ayuda a la transformación, pero no reemplaza al maestro, no reemplaza la tarea del profesor. Los grandes clásicos que crearon el conocimiento de la humanidad, Platón, Aristóteles, y los clásicos del siglo XIX,
que han servido de base de la ciencia del XX, e incluso los clásicos científicos del siglo XX, pues no usaron computadoras, o sea, y son los que han creado el conocimiento. Yo creo que hay que tener una cierta precaución de creer que bastaría con la introducción de artefactos tecnológicos en una escuela para transformar a la escuela dominicana. La escuela se transformará cuando se haga un programa de formación de profesores, cuando se invierta en la transformación de los contenidos de la enseñanza, cuando se haga una gestión adecuada de los centros educativos, cuando se descentralice todo lo que es la administración, porque hay una inmensa burocracia y hay una cantidad inmensa de maestros que están corroídos por el ausentismo en las escuelas y que tienen una tendencia a no cumplir con sus labores. Y yo pienso que es justamente cuando todas esas cosas se resuelvan, cuando se va a producir un cambio adecuado en la escuela que pueda transformar los resultados realmente negativos que tenemos los dominicanos. Estamos a la cola de toda la educación del continente, estamos detrás de Nicaragua y tenemos en el arco de estudiantes de la excelencia, estamos todavía también muy por debajo, porque mientras en Nicaragua hay un excelente por cada 19.000 estudiantes, en la República Dominicana hay un excelente por cada 120.000 estudiantes, lo cual evidentemente muestra hasta qué punto la educación dominicana va de capa caída. Así es, Manuel Núñez. Y algo que me llamó la atención es ver cómo el señor Juan Valdés insistía en que no veía, o sea, que el doctor Prensky no provee el uso del computador, dice que no es como una herramienta, y realmente es una herramienta. Otra cosa es que uno de los entrevistadores le dijo que en el caso del que tenía un hijo de 15 años, que él controla un poco el tiempo, no permite que su hijo dure las 24 horas en el computador. Y él respondió que no hay por qué limitar a ningún niño, a ningún estudiante en el uso del computador. Sí, ¿Tú te imaginas? Es un error porque se sabe que hay una adicción, la adicción a la televisión, que era antes absolutamente negativa, ha sido sustituida por la adicción a las computadoras. En realidad, lo que uno se da cuenta es lo siguiente. Primero, que el conocimiento y la formación de los seres humanos tienen que ver con el desarrollo del pensamiento. Es decir, el desarrollo de la inducción, de la deducción, de la capacidad para hacer teoría, para hacer hipótesis, para comparar, para hacer inferencias. Y ese desarrollo del conocimiento, es decir, se hace a través de la lengua. Pensar es manejar los signos de la lengua, como decía un gran lingüista llamado Emile Van Benist. Y yo pienso que esta tarea de formación lingüística, de incorporación de hábitos de pensamiento, de técnicas de pensamiento, no es exactamente una tarea que tenga que ver con la manipulación de artefactos tecnológicos. La manipulación puede facilitar en muchos casos el acceso a la información y el acceso a la comunicación, que es digamos la tarea de Internet. Internet es un gran depósito de información, de bibliotecas que están en línea, pero también es un gran depósito de basura. Hay una cantidad inmensa de contenidos falsos y que en cierto modo no contribuyen a la formación. Hay pornografía, hay redes de delincuencia, o sea, hay una serie de cosas que también, y de hecho hay una ciberpolicía que caza todo ese tipo de delincuencia que está directamente incrustada en las redes. O sea que yo creo que cuando se le hace a la idea al pueblo dominicano de que bastaría con una república digital en un país donde ni siquiera hay luz 24 horas y que eso ya introduciría la transformación de la sociedad, pues se está engañando a la gente. Yo pienso que hay que insistirle a las personas
de que es menester que el estudiante domine su idioma, que domine, si es posible, una lengua extranjera para que tenga acceso al resto del mundo, pero que no reemplace el dominio de las materias básicas, que son la lengua española para la formación de todo lo que es el pensamiento, la ciencia para la formación de en las informaciones básicas del conocimiento y todo lo que tiene que ver con lo que puede ser la comunicación para que él pueda autoformarse y llegar a una especie de autodidactismo que facilite su desarrollo como estudiante, que es ahí donde entra la comunicación informática. Pues si no se le da prioridad a lo que es prioritario, se puede confundir la situación y creer que estudiantes que dominan las computadoras como si fueran haces de una gran destreza, pero que son incapaces de producir nada ante la página en blanco, o sea que sufren de estreñimiento mental ante la página en blanco, porque son incapaces de desarrollar el pensamiento, puedan ser el modelo de un futuro nacional. Así es, Manuel Núñez, tú antes del programa tú nos decías eso mismo, que una persona que esté, un estudiante adicto solamente a la computadora, no es capaz de redactar un artículo porque todo lo va a ver como copy-paste y cambiarle algunas palabras. Y algo que tú mencionaste también antes del programa es en relación a que antes de uno, o sea, del presidente o de estas personas, enfocarse en lo que son la tecnología y en llenar las escuelas de computadoras, hay que ver el factor humano, el ser humano, el niño, cómo ve el niño, la vista, que no se están, aquí en las escuelas no le dan prioridad a eso antes del niño entrar. Y muchas veces tú ves que el niño llega con dolor de cabeza a la casa, no pueden leer, y finalmente, después que pasa el año escolar, cuando el niño ya lo perdió porque no veía bien, o muchas veces hasta logra hasta perder un poco, o sea, ya la cosa está avanzada. Manuel, tú nos decías que es importante eso, tener en cuenta el factor de la vista. Justamente ahora claro, que estamos viendo que los niños deberían ser sometidos una vez que entran en las escuelas. Yo sé que era un hábito cuando yo era estudiante en Francia, se hacía, cada año pasábamos una revisión médica y pasábamos por todo un equipo médico inmenso, era una cola de estudiantes muy grande, examen de la presión, examen de la vista, examen de los dientes, de la dentadura, examen de todo lo que es la circulación del cuerpo, es decir, y cada uno pues era remitido si tenía algún problema al médico correspondiente, y aquellos que necesitaban usar gafas, espejuelos, pues eran rápidamente diagnosticados y llevados a que usaran los espejuelos, porque eran exámenes globales con el objetivo de que todo el que entra al aula entre debidamente provisto de un certificado de salud. Perfecto. Manuel, y ya hemos agotado parte de la segunda parte de nuestro programa, que contigo es tratando el tema, pero ha sido un diálogo muy satisfactorio y con informaciones que le van a beneficiar mucho a nosotros, a ustedes los dominicanos, y a nosotros también. Pero vamos a entrar de lleno en el tema tuyo, que es sin rumbo, sin ideales, sin voluntad de defenderse. Lo hemos desglosado este artículo en 5 partes. Primero, la carta de Mañac, escrita por Peñavalle en el 1946. Segundo, la naturaleza de nuestra independencia nacional. Tercero, el cálculo de George Anglade. Tenemos también los riesgos de la frontera. Y en quinto tenemos los dispositivos de la defensa del país. Vamos a desarrollarlo en el mismo orden. Comenzamos con la carta de Mañac, escrita por Peñavalle en el 46. Bueno, la carta Mañac es una carta que Peñavalle le escribió al canciller de Cuba, Jorge Mañac, que y pasó por el aeropuerto dominicano y no entró a la República Dominicana, y al mismo tiempo en un momento en que existía una seria acusación contra la República Dominicana, y en esa carta ya Peñavalle plantea el hecho de que Haití se ha revelado como un país inviable. Es el momento en que ya se está elaborando el informe de las Naciones Unidas, y él tiene información fidedigna
de que el territorio está prácticamente erosionado, de que en aquel momento eran 4 millones de personas sin ningún porvenir, sin ningún tipo de posibilidad, y lo que él plantea era que la República Dominicana no podía asumir esa situación sin al mismo tiempo naufragar como país. Ese es el planteamiento que lanza Mañá. Entonces le plantea dos soluciones. Una de ellas es preservar la independencia nacional y la otra es fusionarnos. Desde luego que en ningún momento Peñavalla habla de la fusión, porque la fusión era conspirar contra los resultados históricos de nuestra independencia nacional de 1844. Por eso le plantea a Mañá el dilema esencial en el cual han vivido los dominicanos desde hace 300 años. De ahí la naturaleza de nuestra independencia nacional, pues. Sí, bueno, sí. Es una independencia que en cierto modo los dominicanos no suelen tener conciencia de cuál es su verdadero rasgo. Es decir, la República Dominicana es un equilibrio. O sea, el país nació encerrado con otro país con el cual no comparte ningún tipo de porvenir histórico y del cual se independizó. O sea, es un equilibrio de las poblaciones, es un equilibrio de las economías, un equilibrio de las culturas y de las lenguas. Si se rompe ese equilibrio por un desplazamiento de la población del estado vecino que desnacionalice lo que es la situación nacional dominicana, pues estaríamos arruinando los resultados históricos de nuestra independencia. Y yo pienso que esa noción de dualidad permanente, de que estamos condenados a vivir con un ojo abierto para evitar que se cambie el sentido inicial de nuestra vida como nación, es uno de los legados más importantes que deja justamente el historiador Manuel Arturo Peñavalle. Brevemente, Manuel, háblanos un poco del cálculo de George Anglade y de los riesgos de la frontera. Sí, que bueno, George Anglade habla de que en Haití, George Anglade es el mayor geógrafo de Haití, fue quien hizo el Atlas de Haití, murió en el terremoto del 2010, ha hecho toda una labor de difusión de la geografía haitiana, y él estableció un cálculo muy exacto, porque en Haití no hay censo, de que actualmente en Haití había 14 millones de haitianos. Hay 4 millones fuera, 2 millones en la República Dominicana y 2 millones en el resto del mundo. O sea que la República Dominicana tiene una doble carga con relación al resto del mundo. Ese es el cálculo más aproximado según George Anglade, publicado antes en un libro que escribió antes de fallecer, desde luego, en el 2010. Sí, Manuel, los dispositivos de la defensa del país. Bueno, el país cuenta con dos grandes dispositivos para defender su independencia, para defender su legado. El primer dispositivo son los mecanismos militares, es decir, tenemos la Marina de Guerra, ahora llamada Armada, que tiene que defender las 12 millas de territorio marítimo correspondiente a la zona económica exclusiva de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, que tiene que defender el espacio aéreo de todas las incursiones no deseadas, el Ejército, que tiene que defender la frontera nacional, tenemos una frontera intrainsular, terrestre, y tenemos también un cuerpo adicional creado con fines puramente para defender la línea fronteriza, que es el CEFRON. Y luego tenemos los otros mecanismos que son pues la inteligencia del Ejército, el J2, el Ministerio de lo Interior, que tiene que defender todo lo que es la seguridad interna del país, la Dirección General de Migración. Es decir, todos esos mecanismos han mostrado una enorme falla, porque a pesar de todos esos mecanismos, en la República Dominicana tenemos más de 2 millones de ilegales haitianos. Es decir, que los mecanismos de defensa en términos estrictos del territorio y de lo que es el empleo, el control de la introducción de personas que puedan venir enfermas del país más insalubre del continente, de que tiene liderazgo de la malaria, liderazgo del cólera, liderazgo del SIDA, liderazgo de las hepatitis, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, y liderazgo de las enfermedades de los animales también, es decir, de la encefalopatía del cerdo, por ejemplo, o de los otros animales. Todo ese tipo de cosas, pues evidentemente muestran que
esos mecanismos han fallado de manera estrepitosa. Pero además de eso están los mecanismos diplomáticos, es decir, la defensa que hace nuestro país ante los organismos internacionales, ante las personas que nos acusan a nivel internacional para tratar de que la República Dominicana desbarate, desmorone todo lo que es su estamento jurídico con relación a lo que son sus leyes migratorias. Pues ante ese sentido hemos tenido que a nivel diplomático también hemos tenido fallas notorias. En la República Dominicana, contra la República Dominicana se ha establecido un discurso acusatorio que ha hecho que al país vengan personalidades del mundo entero, como el vicepresidente norteamericano John Biden, como el presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, como el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, todos con un reclamo único, que es el de que la República Dominicana elimine, anule todo lo que son las defensas de su territorio nacional con relación al desplazamiento migratorio haitiano. Pues bien, amigos televidentes, gracias por su sintonía y gracias Manuel Núñez por traernos tanta buena información. Gracias Camelia y Priyanka por estar siempre aquí con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por aquí por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordándoles que el artículo de Manuel Núñez lo pueden encontrar en almomento.net, Impacto Digital y El Veedor Digital. Hemos tratado tantos temas muy buenos hoy. Yo espero que los de la semana próxima sean tan buenos como estos. Gracias nuevamente por su sintonía y será hasta la próxima semana, si el Todopoderoso así lo permite. Muy buenas noches. Buenas noches. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno.